Buenas, gracias por estar con nosotros hoy como cada día en El Arte de Curar. Un espacio que, como dice mi madre, Neri Esteves, es un espacio dedicado a la medicina preventiva, que es la mejor medicina. Hoy tenemos un tema bastante importante, actual y sobre todo un tema que no debe pasar de moda, que si bien es cierto ha sido opacado por muchísimos otros temas, la verdad es que la salud del hombre es un tema que se toca muy poco. ¿Por qué razón? Porque el hombre no llora, porque el hombre no se queja, porque el hombre es fuerte, el hombre es un roble y cuando ese se enferma es porque está malo. Y ese tipo de comentarios hace que el hombre entienda que buscar asistencia médica podría ser un signo de debilidad. Por eso en el día de hoy nos acompaña un especialista, un cirujano urólogo, el doctor Pablo Casemiro Mateo Santos, conocido por todos ustedes como el doctor Pablo Mateo Urólogo, quien muchos de ustedes hoy aquí en El Arte de Curar le va a poner una cara a esa voz que escucha todos los lunes en un espacio radial a través de una de las emisoras que tiene mayor sintonía en nuestro país. Doctor Mateo, muchas gracias por aceptar la invitación aquí en El Arte de Curar, en nombre de mi madre, del doctor Polonio Reyes, también co-director de El Arte de Curar, y queremos agradecerle que esté con nosotros aquí, doctor. Bueno, agradecerle a ustedes por la deferencia de invitarnos y poder llevar pues este mensaje a la población y, como tú bien dices, ese machismo que todavía hoy en día está arraigado, pues el trabajo que tú como médico, pero también como comunicador, pues ayuda a que podamos pues aportar ese granito de arena para llevar conciencia a la ciudadanía. Yo pienso que todavía falta mucho porque existe todavía esa dificultad de que ese hombre pues decida ir a una consulta, a menos que en ocasiones sea estimulado por una vecina, por la hermana, por la esposa. O sea, todavía hay mucha resistencia. Precisamente cuando tú dices, yo no me siento nada, yo estoy bien. Y es importante decir, y más en el mes que estamos, que es el mes de la salud masculina, y como tú bien dices, debe ser el año entero, no el mes de noviembre, pero yo creo que con los aportes que estamos realizando, eso va a ir cambiando con el tiempo. La concientización debe ser algo constante, el aprendizaje debe ser algo constante, porque tenemos un compromiso como profesionales de la salud con la sociedad de informarle cada detalle. Y un punto que antes de que empecemos de lleno en el programa que yo quiero dejar claro es el término prevención. El término prevención que se utiliza en algunos cánceres, en otras especialidades, en urología específicamente, en cáncer de próstata, no existe. Doctor, Pérez, permítame que le interrumpa. Si usted me dice que el cáncer de próstata no se puede prevenir, o sea, el cáncer de próstata no se puede prevenir, entonces, ¿para qué a la gente le dicen vaya al urólogo para prevenir el cáncer de próstata? Entonces, ¿usted entiende que está mal utilizado el término prevenir ahí? Precisamente, yo estoy opuesto a muchos términos que se usan en oncología en términos generales. No solamente en el cáncer de próstata. No me atrevo a involucrarme en otra área porque no soy de esa especialidad, pero ese concepto que a veces se emite tocando la campana, yo creo que hay que tener un poquito de cuidado, porque cuando tenemos un paciente con un cáncer, aquí vamos a hablar del cáncer de próstata, que entendemos que ese cáncer está localizado en la próstata y le ofrecemos a ese paciente un tratamiento curativo, llámese una cirugía radical, una radioterapia, pero resulta que ese paciente a los 3 meses vuelve con el cáncer. Entonces, ese paciente dice, bueno, pero ¿y qué pasó con el tratamiento? Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que trabajar, concientizar al paciente. El paciente que debuta con un cáncer de próstata, por ejemplo, en el caso que nos ocupa, puede, aunque le demos un tratamiento curativo, puede volver a tener cáncer.
Y esa es la parte que nosotros tenemos que informar al paciente. No solamente que lo vamos a tratar, es decirle que siempre hay posibilidades de que el cáncer vuelva a salir. Y el paciente que tiene cáncer aumenta la probabilidad de desarrollar otro cáncer más que un paciente que no ha tenido cáncer. Pero en síntesis, lo que quiero dejar claro es que cuando insistimos en que el paciente se evalúe de manera rutinaria, no es para prevenir, no hay forma de que nosotros podamos prevenir el cáncer de próstata. La intención es que podamos diagnosticarlo dentro del órgano de la próstata y podamos curar a ese paciente, ofrecerle un tratamiento curativo. Claro, en una etapa temprana. Tratar de que si usted tiene un cáncer, porque su papá, su hermano, su tío o alguien cercano tenía cáncer de próstata, usted tiene mayor probabilidad de desarrollarlo, y cuando usted va al urólogo de manera temprana, el urólogo puede encontrarlo en una etapa en la cual se puede retirar el cáncer y usted quedar curado. Pero eso no significa que el doctor le va a dar, porque el problema es que ahora hay una publicidad diseminada en todos los sitios donde tómate esta pastilla, que eso evita que te dé cáncer de próstata. Doctor, ¿existe tal pastilla que tomándola yo voy a tener una salud prostática feliz, maravillosa y no me va a dar cáncer? Porque repito, eso es lo que uno ve en todos lados. Mira, eso que tú dices me preocupa. ¿Le preocupa? Me preocupa hace muchos años. Yo tuve el privilegio de dirigir la Sociedad Dominicana de Urología en 2 ocasiones. Y en las 2 ocasiones que lo dirigí, traté de agotar los medios, cómo podíamos controlar ese bombardeo, de que esto evita el cáncer, pero es difícil. Es difícil y es una situación que, bueno, uno como médico lo que piensa es en el bienestar del paciente. Y muchas veces mi madre siempre me dice, ten cuidado, o sea, como todas las madres que siempre están preocupadas, porque a veces tú quieres hacer un bien y tú te haces un daño. Y esa condición de esa publicidad, de esa guerra de medicamentos para el cáncer, bueno, todavía en esta semana lo mencioné, que tuve el privilegio de que me invitaron al Senado a una conferencia por el mes de noviembre, y mencioné ese punto. Mencioné ese punto porque muchos pacientes que no son ni hipertensos ni diabéticos, son sanos, pero toman 2 y 3 medicamentos. ¿Por qué? Porque un amigo le dijo que eso servía para el cáncer de próstata. Que eso previene. Que eso previene. ¿Qué ocurre? Todos los medicamentos, todos, tienen efectos secundarios, pero todos los medicamentos tienen un costo. Claro. Entonces, yo le digo al paciente, pero usted no está enfermo. Y ese medicamento, no, yo lo compré, pero a usted le sobra el dinero. No, pero entonces, o sea, pero ese medicamento tiene que tomárselo. Claro. Pero lo peor del caso es que esa guerra de medicamentos que hay, el paciente no sabe qué es lo que está tomando. Que ni siquiera qué es lo que está tomando. Señores, miren, doctor, tenemos que ir a la pausa. Y al regreso vamos a continuar hablando de qué medidas sí han demostrado ser útiles para uno poder evitar tener un cáncer de próstata avanzado, porque ya vimos que nadie que le prometa que no le va a salir un cáncer de próstata, si usted tiene todos los números jugados, eso no hay forma de que se lo despinte nadie. Así que al regreso seguiremos conversando con el doctor Pablo Mateo, urólogo. Si usted lo ha escuchado en ese programa de radio a las 11 de la mañana, ya usted le puso rostro a la voz. Vamos a la pausa, regresamos un momentito aquí en El Arte de Curar. Hola, soy el doctor Héctor Guerrero Heredia, médico psiquiatra. Estoy aquí en El Arte de Curar. ¿Sabías tú que las comorbilidades y la mortalidad en los adolescentes responsabiliza más a los psiquiatras que a los pediatras? ¿Sabías tú que es más importante posiblemente que a un adolescente lo entreviste un psiquiatra que un pediatra? Te parece extraño, pero es la realidad. El suicidio es la segunda causa de muerte en gente joven.
entre los 13 y los 17 años, los jóvenes mueren de dos razones. Accidentes de tránsito, donde está envuelto el alcohol, que es un problema psiquiátrico, y los suicidios. Por lo tanto, la mortalidad en la gente joven es psiquiátrica, no pediátrica. Luego de esa excelente cápsula del doctor Héctor Guerrero Heredia, continuamos aquí hablando de la salud masculina. Tenemos como invitado al doctor Pablo Mateo, médico urólogo, comunicador, una persona de una vasta experiencia. Doctor, quedamos en el aire de que no hay ninguna píldora o pastilla maravillosa para prevenir el cáncer de próstata, que las visitas que se recomiendan al urólogo son visitas más que nada para tratar de hacer una detección temprana en caso de que usted vaya a tener algún tipo de posibilidad de tener cáncer de próstata y así poder hacer una intervención que sea curativa, pero sobre todo temprana. Es correcto. Entonces, doctor, evaluando todo eso que usted acaba de decir, estamos embromados con J en buen dominicano en este país, discúlpeme porque sé la hora. Los hombres, entonces, cuéntenos, ¿cuál es la probabilidad de hacer cáncer y qué podemos hacer? Pienso que siempre hay cosas positivas para favor, la salud que se pueden alguna, hacer, porque está comprobado que muchos factores, aparte del genético, que todavía hoy en día no hay... El genético es el hereditario. Eso es que si tu papá tenía cáncer de próstata, tú tienes que chequearte un poquitito más de ese. Exacto. Cuando hay antecedentes de cáncer, por ejemplo, no solamente cáncer de próstata, está comprobado que un hombre, por ejemplo, con una madre que ha tenido cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de ovario, es un hombre que tiene más probabilidades de desarrollar un cáncer de próstata. Entonces, el antecedente heredos familiares muy importante. No solamente del papá, eso no solamente está del buenísimo. Papá, sino de la mamá. Ok. O sea, ese paciente, por ejemplo, es diferente. Un paciente que nada más tenga antecedentes de cáncer del papá, comparado con un paciente que tiene antecedentes de cáncer del papá y cáncer de mama de la mamá, es un paciente que casi seguro va a tener un cáncer. Y de hecho tenemos pacientes así. Uno de los pacientes más jóvenes que yo he visto con cáncer de próstata, de San Pedro de Macorís, 36 años. 36 años. Con un cáncer avanzado. La mamá murió antes de los 40 años por un cáncer de seno y el papá debutó con 50 y pico de años con un cáncer metastásico que también falleció al año. Y el joven también falleció. O sea, es muy agresivo cuando hay esa dependencia genética, cuando hay herencias de papá y mamá. O sea, que eso es una parte importante. Pero con relación a factores que nosotros podemos sumar a una buena calidad de vida, es el estilo de vida, los hábitos tóxicos, el ejercicio, que siempre hablamos de esos temas, porque se han hecho estudios comparativos entre grupos de personas de riesgo de cáncer y un grupo se ha sometido, por ejemplo, a un estilo de vida, a una dieta mediterránea, al ejercicio activo, a no hábitos tóxicos, y se ha demostrado, por ejemplo, en esos pacientes con alto consumo de proteínas, de grasa, que la incidencia y la agresividad del cáncer es mucho mayor en ese tipo de pacientes. Lo que quiere decir esto, que son factores que nosotros podemos controlar en el transcurrir del tiempo para disminuir no la incidencia, sino la agresividad del cáncer en ese paciente. Doctor, algo que me llama la atención es que la gente dice cáncer de próstata. ¿Todos los cánceres de próstata son iguales? ¿Todos los cánceres de próstata se van a comportar igual? No. ¿Todos los cánceres de próstata, si lo encuentro temprano, los voy a curar? ¿Cuál es esa situación? Cuéntame. Mira, realmente la mayoría de los cánceres de próstata, vamos a decir que, vamos a hablar del PSA. El PSA es el análisis que se hace en sangre. En sangre para saber si la... Para saber. Pero ¿qué ocurre? Existe entre un 15 y un 18% de pacientes con cáncer de próstata que tienen un análisis normal. Ok, vamos a ponerlo en perspectiva para las personas que están viendo. Hay gente que dicen, yo me hice el análisis de la próstata en sangre y estoy bien, no tengo que ir al urólogo. El doctor Mateo está diciendo que 1 de cada 5 personas que tiene cáncer de próstata, más o menos, tiene esa prueba normal y tiene un cáncer de próstata, 1 de cada 5. Así que ahorita vamos a hablar un poquitito de ese tema del tacto rectal, pero vamos a continuar. Entonces, doctor, siga ahí. ¿Son todos iguales los cánceres de próstata? Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, hay cánceres que son muy agresivos, generalmente en pacientes jóvenes. Y esos cánceres muchas veces no producen tanto PSA. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos un examen físico
que eso está en semiología médica, donde se le palpa el paciente, donde se le hace un tacto rectal, que de tanto se habla en una época moderna. Sin embargo, todavía hoy en día nosotros entendemos, y así yo lo hago en mi oficina, yo examino al paciente, porque el examen del paciente nos da informaciones que todavía muchos estudios no nos la dan. O sea, cuando nosotros palpamos un órgano, que palpamos la dureza o la blandeza o la flacidez de ese órgano, muchas veces un estudio no nos dice cómo está ese órgano. Entonces, en un tacto rectal, que es un complemento para nosotros poder evaluar un paciente de próstata, no solamente nosotros palpamos la próstata. En un tacto rectal yo he encontrado pacientes con un cáncer de recto que no lo sabían, o he encontrado un paciente con una fisura anal que tampoco lo sabía, y he diagnosticado pacientes con sangrado gastrointestinal que se habían acostumbrado a tener ese sangrado y de ahí han ido a cuidado intensivo en un examen de rutina. Entonces, o un problema de una tiña a nivel de los glúteos muy importante. O sea, te he mencionado 4 patologías que podemos diagnosticar simplemente viendo el paciente, simplemente haciéndole un tacto rectal. O sea, eso, lo que quiero decir con esto es la importancia que tiene un examen físico, un tacto rectal en un paciente, pero también otra cosa en el examen físico que lamentablemente, digo lamentablemente porque he escuchado muchos pacientes que me dicen que ellos no quieren hacerse el examen físico. Sin embargo, otra parte importante de la urología que son los genitales. Los cánceres de pene, los cánceres de testículo, que yo he diagnosticado y me imagino que otros colegas urólogos, simplemente observando los genitales al paciente, eso es alarmante. Entonces, el examen físico yo creo que todavía hoy en día tiene su importancia y creo que, y estoy convencido de que hay que hacerlo. Doctor. Y estimulo a los jóvenes a que no dejen de hacerlo porque eso nos ayuda mucho a hacer un diagnóstico temprano. Excelente. Estamos hablando específicamente de la evaluación de los genitales porque cada vez que se habla de los hombres y se habla de cáncer, nada más próstata. Y el doctor dice que usted pudiera tener un problema a nivel de testículo, a nivel de pene o en cualquier otra área. Habló justamente del área perianal a la hora del doctor revisar cuando va a hacer el tacto rectal. Vamos a la pausa y al regreso estaremos hablando de ese tan temido tacto rectal y esa evaluación con el urólogo. Así que al regreso estaremos hablando del mismo porque hay que ver a qué edad le corresponde. Usted está viendo el programa, y su esposo llega ahorita del trabajo y usted tiene que preguntarle a qué edad tiene que irse a hacer su chequeo urológico. No se vaya, regresamos un momentito aquí en El Arte de Curar. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Si ustedes vieran el programa que se hace entre pausa y pausa, ustedes realmente estarían riéndose igual que nosotros. Tenemos con nosotros al doctor Pablo Mateo, médico urólogo, quien es además de todo comunicador y repito, está en un programa radial a las 11 de la mañana que muchos de ustedes lo habrán escuchado. Pónganle la cara al doctor Pablo Mateo para que ustedes ahora puedan saber quién es la persona que se comunica con ustedes cada lunes en ese espacio. Doctor Mateo, quedó pendiente el momento de ir al urólogo. Usted hizo una brillante presentación cuando dice que el examen con el urólogo va más allá de la parte prostática. Habló de testículos y nosotros hablamos de cáncer de testículos. Usted habló de que hay que hacer una evaluación del pene porque el cáncer de pene es una entidad que existe. Pero habló también de que al momento de la evaluación de lo que es el área perianal, cuando se va a hacer el tacto, también pudiera aparecer algún proceso. Entonces, evaluando todo esto, doctor, ¿a qué edad una persona debe ir al urólogo y cuál sería esa secuencia de chequeos del hombre a la hora de visitar esta especialidad? Por favor, doctor. Sí, para concluir lo del examen físico, cuando tú le dices a un paciente que se mueva los pantalones, la ropa interior para examinarlo, muchos pacientes, cuando yo le pido que se retraigan el pene, se sorprenden. Sin embargo, ¿por qué yo hago esto? Porque he tenido pacientes con cáncer de pene que tienen una ulcerita, se automedican, están en la consulta, pero no le dicen nada al médico. Sí.
por diferentes razones. Pero nosotros tenemos que tomar la iniciativa y llevar a ese paciente a hacerle su examen físico. Y me pasó precisamente en el oncológico hace unos años, y cuando yo le dije al paciente que retrajera el prepucio, tenía una lesión y tenía un cáncer de pene y terminó en una penectomía. Porque el paciente tenía 3 meses que un médico le estaba dando una crema y él tenía 3 meses usando la crema y la úlcera estaba cada vez mayor, pero como no le dolía, él entendía que estaba mejorando. Entonces, el proceso de pedirle al paciente que se le traiga el pene, mucho menos se hace en una consulta y tiene su importancia también. Y yo lo hago porque existe el cáncer de pene y sería un poco o mucho cuesta arriba que un paciente que terminó una cirugía de pene diga, pero bueno, yo visité al doctor Pablo Mateo hace 6 meses. Y ahora tengo un cáncer de pene. Tengo un cáncer de pene avanzado, o sea. Entonces, yo pienso que el examen físico va a persistir por mucho tiempo. ¿A qué edad se tiene que hacer? Alguien está viendo el arte de curar y está esperando que usted le diga a qué edad tiene que agarrar el esposo o al novio o él que lo está viendo, decir, tengo que ir donde el doctor Pablo Mateo Santos a chequearme. Mira, una evaluación urológica depende de muchos factores. Y yo siempre digo que hay una población que está abandonada, una población masculina, porque llega un momento que después que pasa el pediatra, el hombre crece y a veces no vuelve a ningún médico. La indefensión en salud. 35, 40 años de edad, qué sé yo. Yo pienso que va a depender mucho de factores como mencionábamos anteriormente, por ejemplo, los antecedentes familiares de cáncer. Concentrándonos en la próstata, un paciente, por ejemplo, con antecedentes importantes de cáncer, es un paciente que ya a los 40 años o 35 probablemente, dependiendo si ambos padres, debe hacerse una evaluación. Pero te voy a hacer un paréntesis. Pero espérese, el doctor acaba de decir 35 años. Si usted tiene más de 35 años, vaya al urólogo. Los teléfonos del doctor Mateo, Crimeri lo ha estado poniendo ahí junto con el máster. Continúe, doctor. Sí, pero es bueno decir 35 años, ese paciente que tiene ambos padres con antecedentes de cáncer, que es un paciente de alto riesgo. Sí. Para que no vaya a quedar como que, no, a partir de los 35 ese paciente de alto riesgo. Y si tiene síntomas, incluso antes de los 35. Que te iba a hacer un comentario que yo creo que puede aportar mucho. Yo tengo muchos amigos que no son amigos, que no son pacientes. Porque se hace un PSA, el PSA, y yo, bueno, y lo bloqueo en WhatsApp. Porque una evaluación urológica va mucho más lejos de ahí. Y me voy a ir a otra parte. Cuando el paciente, no, yo me hice el PSA y vine a evaluarme ya. Pero el paciente no se ha hecho una sonografía abdominal, el paciente no se ha hecho una sonografía pélvica, pero el urólogo no maneja próstata nada más. Sí. El urólogo maneja las glándulas suprarrenales, el urólogo maneja los riñones, el urólogo maneja la vejiga. Entonces todos esos órganos, o sea, pasan desapercibidos. Y muchos pacientes también han llegado con un cáncer de riñón en una etapa avanzada, porque fueron a hacerse una evaluación y nada más hicieron el paciente se hizo el PSA. Entiende que no es importante evaluar otros órganos. O sea, fíjate hasta dónde llegamos en la urología y sin embargo nos concentramos solamente en la próstata. En la próstata. Entonces, el otro punto importante que yo sea que los demás órganos tienen muy malos relacionadores públicos. Bueno, hay que buscar relacionadores públicos para la vejiga. Para los riñones. Para los riñones. Exacto, ok. Otro punto importante que yo quiero que no se me escape es lo de me siento bien. Eso me siento bien. Es una frase lapidaria dominicana. Yo me siento bien. Yo me siento bien. Entonces, yo quiero que quede claro que por encima del 95 o 98% de los pacientes con cáncer de próstata, que no está aunado a otra condición como una hiperplasia, una prostatitis, que son patologías, son enfermedades totalmente diferentes, la mayoría de los cánceres no dan síntomas, no duelen, no producen dificultad para orinar, no producen nada. Se diagnostican en una consulta. Entonces, ese paciente que dice, no, yo estoy bien, yo no me siento nada, puede estar cursando con un cáncer de próstata en este momento. Y por esperar 6 meses o esperar el año que viene, a lo mejor llega tarde a la consulta. Entonces, esa parte
que quede bien clara, que yo creo que es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer más énfasis en que no hay síntomas en el cáncer de próstata. Señores, vamos a la pausa, porque el máster me acaba de bocear un oído aquí, estoy medio sordo de él. Tenemos que ir a la pausa y al regreso estaremos hablando de una parte de salud masculina que muchas veces se pasa por alto, que es la disfunción eréctil. Entraremos con un videito del doctor Mateo explicando cuándo sería una indicación, y también el doctor Mateo escribió un libro, el cual lo vamos a mostrar aquí por si alguno quisiera abundar un poquitito más sobre la salud masculina. No se mueva, regresamos un momentito aquí en El Arte de Curar. En El Arte de Curar, no solamente te ofrecemos herramientas que pueden mejorar tu salud física, sino las que también mejoran tu salud psicológica, emocional, ya que sin salud mental no hay salud. No te pierdas El Arte de Curar de lunes a viernes a las 4 de la tarde en tu canal público, Radio Televisión Dominicana, la televisión nacional. Bueno, vamos a colocar el video que pedimos para que entráramos en este segmento, donde el doctor Mateo habla sobre algunas de las opciones para justamente tratar lo que es la parte de la disfunción eréctil, ya que muchas veces se olvida que dentro de la salud masculina también está la salud sexual y la salud justamente que tiene que ver con esa parte de pareja. Reconocer que cuando se habla de salud no solamente hablamos de la ausencia de enfermedad, tiene que ser un estado de plenitud social, económico, sexual, o sea que tenemos que hablar de ese tipo de cosas. Vamos a pedir al máster, por favor, que coloquemos el video donde el doctor Mateo habla un poquitito sobre esto, por favor. ¿En cuáles casos nosotros recomendamos una prótesis de pene? Bueno, en esos pacientes que ya han utilizado medicamentos vía oral, no han respondido. Ese paciente que ya pasó de un medicamento vía oral a inyecciones, tampoco ha respondido. Que ha usado Vacuum, que es un dispositivo que aumenta la presión y entonces produce una erección. Si usted no ha respondido a ninguna de estas opciones de tratamiento, usted es un paciente que es un candidato a un implante o a una prótesis de pene. En urología láser avanzada estamos certificados en implante o prótesis de pene en el Hospital de Henares, Madrid, España. Cuando usted necesite un implante o prótesis de pene, estamos para servirle. Visítenos. Mateo, viendo este video, usted presenta varias opciones de tratamiento de la disfunción eréctil, pero no menciona la parte que muchas veces se considera como el inicio, que es esa consulta con el terapista sexual. O estas medidas tienen que ir acompañadas de, o una no sustituye a la otra. ¿Cómo se maneja esa parte cuando llega alguien al consultorio y le dice la frase del dominicano, doctor, estoy flojo de la naturaleza, sí, que es el término que utiliza el dominicano habitualmente? Vamos a hablar un muy poquito. Interesante eso. Fíjate. Recordándole que estamos a las 4 de la tarde, así que vamos a tratar de hacerlo un poquitito. Sí, normalmente cuando nosotros recibimos un paciente, que se hace la historia clínica, la edad es un factor importante. Y los antecedentes, un paciente sano, joven, sin hábitos tóxicos, pues probablemente es un paciente que por su mismo comportamiento en la oficina, que son habilidades que el médico debe desarrollar, aunque no sea psicólogo, pero debe percibir qué está ocurriendo en ese paciente. Pero nosotros hacemos un protocolo de diagnóstico para poder saber cuando un paciente tiene una condición psicológica, cuando el paciente tiene una condición funcional, o sea, quiero decir que no funciona algo dentro del organismo, o el paciente tiene una condición ambiental. Son dos cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, yo tengo pacientes que he tenido que enviarlo a terapia porque está todo dentro de los parámetros normales. Ese paciente no va a ese protocolo. Entonces, va a depender de que nosotros, los resultados que tengamos de los estudios que hacemos. Entonces, en este caso, cuando recomendamos ya una prótesis de pene,
nosotros ya hemos agotado ese protocolo de ese paciente y sabemos que no hay una condición psicológica o psiquiátrica, porque esa parte es importante. Incluso hay pacientes que en muchas ocasiones buscan ayuda, pero no necesitan la ayuda desde el punto de vista sexual. Es un paciente con un trastorno psiquiátrico y eso tenemos que identificarlo y saber cómo manejar ese paciente. Y yo trato de aprender cada día porque entiendo que, bueno, uno nunca termina de aprender, porque veo tantas cosas en pacientes que al final tú dices, pero ¿y para qué este paciente quiere esto si no está llevando este estilo de vida? Doctor, una preguntita. Ese implante peneano, ese implante de pene, ¿tiene alguna edad máxima en la cual el doctor Pablo Mateo le dice, mira, vamos a llegar hasta aquí, porque ya yo entiendo que no? ¿Existe alguna edad que usted le haya dicho que no a alguien, lo rechace, que no? La edad no es un factor. La edad no es un factor. No es un factor porque yo te voy a poner un caso, te voy a poner dos casos extremos. Vamos arriba. Por ejemplo, yo tengo un paciente de 22 años Sí. que le tuvimos que poner un implante de prótesis de pene. ¿Con 22 Con años? 22 años, y te voy a decir por qué. Es importante decir que el implante de la prótesis de pene no es que se le sustituye el órgano al paciente. El implante de pene es igual que un implante de mama, cuando se hace en la mujer, que se le implanta una mama para que la mama se vea en una forma más fisiológica. Sí. Ese mismo procedimiento nosotros lo realizamos en el pene del hombre. Se implanta esa prótesis dentro del pene para restablecer la erección en el paciente, o sea, para que se entienda. ¿Y por qué con 22 años usted le tuvo que poner un Bueno, implante? ese paciente nació con una condición circulatoria y a sus 22 años él no había tenido una erección. Okay. Cuando lo investigamos, le hicimos Doppler, se le hizo cabinografía, se le hizo resonancia, o sea, el paciente no tenía circulación. No tenía circulación. Y entonces el otro extremo que usted dice, doctor. El otro extremo es un paciente de 84 años. 84, ok. Exacto. Pero ahí uno lo entiende. Sí, pero no es frecuente. Entonces te puse los dos extremos para que se sepa que no hay una edad, que no por la edad. No es la edad, es el diagnóstico, es la necesidad del paciente. Entonces ahí es donde se toma la decisión de que el paciente puede clasificar o no para un procedimiento de este tipo. Doctor, ya me están haciendo señas con que hay que despedir el programa. Lamentablemente pasó muy rápido, pero la pregunta tiene que ser obligada. ¿Cuál sería la recomendación de Pablo Mateo como urólogo al público del arte de curar? Yo pienso que lo más importante es hacerse una evaluación a tiempo. Yo pienso que es preferible hacerse una evaluación de más y no de menos. ¿Por qué? Porque es la única manera donde nosotros podemos diagnosticar una condición a tiempo y ofrecerle un tratamiento a tiempo al paciente. Yo no creo que ningún médico quiera que un paciente le llegue tarde para una condición de salud que no tenga nada que ofrecerle. Señores, creo que con palabras lo suficientemente sabias terminamos hoy el arte de curar. Agradeciendo al doctor Pablo Mateo, cirujano urólogo, por haber estado con nosotros. Recuerden que este programa en unos cuantos días estará en YouTube como El Arte de Curar, Facebook e Instagram como El Arte de Curar RD. Nos pueden seguir ahí, así como al Centro Médico UCE y a Neri Esteves, mi madre, también co-conductora de este programa. A ustedes muchas gracias por su sintonía y nos vemos en el día de mañana en El Arte de Curar.